tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie... El templo de Albert Edersheim. Su ministerio y servicios en tiempo de Jesucristo, capítulo 3 y 4. El sacerdocio oficiante. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hebreos 10:11. Mi nombre es Janet Wendy Alanoca Quino. El sacerdocio. Todos los sacerdotes obedecían a la fe. El número de sacerdotes era muy grande, ya que ellos oraban, ayunaban, hacían servicio, excepto el primero, el sexto y el séptimo día del mes. El simbolismo del sacerdocio es un propósito simbólico y típico, sus funciones e incluso su vestido y apoyo externo. La mediación, un todo armonioso, era la reconciliación y la mediación que venía del término hebreo Cohen, uno que está por día y que media en su causa. La santidad. El sacerdote llevaba en su frente un letrero que decía santidad a Jehová. Las 24 órdenes venían de Aarón, Samuel y David. Las órdenes después del cautiverio era la institución de David y de Salomón, que prosiguió hasta el cautiverio babilónico. El templo de Herodes era resguardado por los servicios como el de los cantores, músicos, porteros y guardas para preservar el templo de Herodes. Los deberes de los sacerdotes y de los levitas. Se pueden inferir a las escrituras de los levitas que ellos competían o realizaban la función de policías dentro del templo. Ellos resguardaban el templo las 24 horas del día. Cuidaban tanto fuera del templo como dentro del templo. Si un leproso ingresaba y era descubierto, era asesinado y muerto. Y las culpas menores también tenían castigos menores. Y se respetaba mucho el día de reposo sabático. El servicio semanal. Cada orden de sacerdotes y de levitas entraba de guardia por una semana, de sábado a sábado, y en la fiesta de los tabernáculos, las 24 órdenes deberían acudir y oficiar la ceremonia. Los sacerdotes no podían beber vino ni de día ni de noche. No se consumía vino dentro de los templos. Las funciones no sacerdotales. Todo Israel era un reino de sacerdotes, y esto examinará la historia judía. El rabinismo era una poderosa influencia controladora. El fariseo, o más bien el erudito en la ley tradicional. La instrucción de los sacerdotes.
tenían que pasar una etapa de instrucción y eran examinadas antes de que se les permitiera oficiar, escogidos por su conocimiento y amplitud y tener una fortuna independiente. Los sacerdotes siempre estaban escoltados por una persona a la derecha, una persona a la izquierda y una persona por detrás. El oficio hereditario era de por vida. El sacerdote ejercía su sacerdocio de por vida y podía pasar este puesto a sus generaciones. Posteriormente esto fue cambiando y ya una persona podía ingresar de sacerdote por el dinero que ofrecía o el dinero que tenía. Hubo un caso en que Herodes mandó a matar a un joven de belleza muy singular llamado Aristóbulo. Las descalificaciones para el sacerdocio eran que una persona por la edad o por algún accidente ya tenía un defecto físico. Esta persona ya no podía ser sacerdote. Y además de eso, que su nombre no estaba registrado en las escrituras del templo. Como dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cómo era la investidura? La investidura era formal tanto del sacerdote como del sumo sacerdote. Y el aceite que se ponían para vestirse era para ungir a la familia descendiente de David. El vestido del sumo sacerdote llevaba un pectoral con 12 piedras a fin de completar las 8 vestiduras sagradas. Era el doble de las que llevaba un sacerdote ordinario y tenían que tener los calzones de lino, la túnica, el cinto y el turbante. A estos el sumo sacerdote añadía otros 4 artículos de vestir, porque parecía en ellos el oro, que era el símbolo del esplendor. Alusiones a la vestimenta. La túnica del sacerdote estaba tejida en una sola pieza, como la túnica del Salvador. Era ajustada y, como cuentan los rabinos, tenía que tener la anchura de 3 dedos y una longitud de 14 metros. El pectoral. Acerca de los 4 artículos distintivos en la vestimenta del sumo sacerdote, el pectoral, tanto por su forma cuadrada como por las 12 joyas que tenía sobre él y que llevaban los nombres de las tribus. La mitra. La mitra del sumo sacerdote ordinario, en que tenía la forma de cáliz invertido en una flor en tamaño y probablemente también algo en forma. Las filacterías. Entre esta lámina y la mitra, algunos suponen que el sumo sacerdote llevaba sus filacterías, pero esto no puede considerarse en absoluto como establecido según la ceremonia descrita en el Talmud. El cis. Según Josefo, el cis original de Aarón seguía extendiendo en su tiempo y fue llevado con otros despojos a Roma. Ahí lo vio el rabí Eliezer durante el reinado de Adriano. Los sacrificios, su orden y sus significados. El moderno judaísmo declara
que ni los sacrificios ni el sacerdocio levítico pertenecen a la esencia del Antiguo Testamento. El simbolismo de los sacrificios. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran simbólicos y típicos. Buscaban una concepción espiritual, como las oraciones, los ayunos, etc. La idea de la sustitución. Estos sacrificios señalaban necesariamente a un sacerdocio mediador, por medio del cual tanto ellos como los adoradores purificados serían llevados cerca de Dios y permanecerían en comunión con Él. Pero estos mismos sacerdotes cambiaban de continuo. Sus propias personas y servicios precisaban de purificación y sus sacrificios exigían una constante renovación, por cuanto por su misma naturaleza esta sustitución no podía ser perfecta. El Cordero Pascual. El sacrificio del Cordero Pascual está ligado a la redención de Israel, considerado como anticipador. Posterior al pacto con el pueblo de Dios, Moisés roció la sangre sobre el altar. Ofrendas cruentas y no cruentas, llamadas también ofrendas de oblación y de libación. Esto se refiere a la primera gavilla de la Pascua, que era la ofrenda del sacerdote, y los 2 panes en Pentecostés y el pan de la proposición, que era el que brindaba de extrema pobreza. Los requisitos sacrificiales eran que debían llevarse de cosas específicas por medio de la agencia mediadora que Dios hubiera designado en cada caso. Los animales designados. Son 3 clases de cuadrúpedos para el sacrificio: los bueyes, las ovejas y las cabras, y también 2 aves, que son las tórtolas y los pichones. Los 11 sacrificios de los rabinos. Los rabinos hablan también de sacrificios públicos que se asemejan a los privados y de sacrificios privados que se asemejan a los públicos, en que también invalidan el sábado y la contaminación. Entre estos podemos mencionar los siguientes: el sacrificio del día de la Pascua, el sacrificio del día de Pentecostés, el sacrificio del día de expiación, el sacrificio que concernía al cuerpo, el sacrificio relativo a la propiedad, el sacrificio relativo a las épocas festivas, el sacrificio relativo a los votos o promesas. Ahora, ¿qué sacrificios eran santos y menos santos? Conocidos como sacrificios por el pecado y por la culpa, ofrecidos antes de la puesta del sol. Los actos de sacrificio. Los rabinos mencionan los siguientes 5 actos de un sacrificio, que era la imposición de manos, la inmolación, el desollamiento, el descuartizamiento y el lavado de las entrañas. Estos 5 pasos eran estrictamente funciones sacerdotales, como ser
recoger la sangre, rociarla, encender el fuego del altar, disponer la leña, subir a él las piezas para quemar y todas las otras funciones a ejecutar en el mismo altar. Sacrificios inmolados solo por los sacerdotes. Según las circunstancias ordinarias, todos los sacrificios públicos, así como el del leproso, eran inmolados solamente por los sacerdotes. La aplicación de la sangre. En todas las ofrendas por el pecado, la sangre no se arrojaba, sino que se rociaba, mojando el sacerdote el índice de la derecha en la sangre y luego rociándola con el dedo mediante un movimiento del pulgar y en forma de la letra G. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Levítico 14, 1 al 2. El Talmud declara que la ofrenda de las aves, en la parte de conseguir su sangre, había sido la parte más difícil de la obra de un sacerdote. Toda la sangre que se iba rociando, según la importancia de la ofrenda por el pecado, la sangre se aplicaba a los 4 cuernos del altar del holocausto, se rociaba 7 veces hacia el velo del lugar santísimo. El desollamiento. Después del derramamiento de la sangre, que era de la mayor importancia, ya que según el Talmud, siempre que la sangre toca el altar al oferente, recibe la expiación, venía el desollamiento y el descuartizamiento. El quemado. La idea común de que el quemado sea en la totalidad del sacrificio señalaba así su destrucción, simbolizando la ira de Dios y el castigo debido al pecado. Así el sacrificio consumido por el fuego que había descendido originalmente del mismo Dios, no con fuego extraño, ascendería con olor grato para Jehová. Animales usados en los sacrificios. Esto, según Maimónides, explica por qué todo el que tuviera algo que ver con el sacrificio, con el macho cabrío en el día de expiación o con ofrendas similares, quedaba impuro, por cuanto estos animales eran considerados verdaderos portadores de pecado. De hecho, según la expresión rabínica, el animal portador de pecado es sobre este base designado expresamente como algo a ser rechazado y abominable. Al lector cristiano esto le traerá a la mente la declaración de las Escrituras. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Abel fue el primer hombre en ofrendar su mejor rebaño.
y todos los sacrificios, ofrendas que se brinda, se daban con alegría, no con tristeza ni con necesidad. En esta hora, agradecer a Dios por su gracia y que nos dé el valor de ministrar con autoridad. Todo lo que hagamos sea hecho centrado en Dios para su honra. Nosotros solo tenemos que vivir. Dios sabe lo que hace. Muchas gracias.